la teología del libro de Éxodo, o sea, vamos a enfocarnos en la doctrina de Dios que se refleja en Éxodo. Evidentemente es la doctrina más grande en el libro, así que no pretendo hacer un compendio de todo lo que habla Éxodo de Dios, porque ni siquiera basto yo para hacer eso en una vida entera. Pero sí, por lo menos en resumen, a grosso modo, la teología que habla el libro, cómo presenta a Dios el libro, especialmente comparándolo con Génesis, ¿no? Que es el libro que es inmediatamente anterior. Porque sabemos que Job es como una especie de paréntesis, ¿no? En nuestra cronología. Entonces, hemos vuelto a tocar el Pentateuco. En Génesis vemos a Dios. Encontramos el nombre de Dios. Encontramos unos medios por los cuales Dios se revela. Pero en Éxodo, esos medios y esa revelación es mucho más amplia. Esa es la revelación progresiva. Que Dios se muestra y se revela a sí mismo por su gracia, pero cada vez lo hace más evidente, más cercano a la gente. Vamos a encontrarnos con el mismo Dios creador y vamos a encontrarnos con el mismo fundador de Israel. Pero en Éxodo vamos a encontrar nombres y títulos para Dios que en Génesis no se habían empleado. El Dios de los hebreos. Cuando Moisés se encuentra con Faraón y Faraón, el Dios de los hebreos, ¿cómo es que se llama? ¿Y quién es ese? Aarón le dice a Faraón, el Dios de los hebreos nos ha enviado. Bueno, ¿qué es hebreos? ¿Qué es eso? Génesis capítulo 10. Encontramos que en las genealogías de Sem, descendiendo en la cronología, encontramos a un hombre que se llamaba Eber. Entonces vemos que a partir de Eber, él tiene la promesa que tuvo Sem y que tuvo Noé, la tiene Eber. De Eber viene Taré, y de Taré Abraham. Y a Abraham le ponen Abraham, Isaac, Jacob. Este es el Dios de los hebreos. Así que entonces, leer Éxodo sin haber leído Génesis es como empezar un edificio sin el primer piso y irnos para el tercero de una vez. Imposible. Vamos a encontrarnos con expresiones como la siguiente en Éxodo capítulo 3, el Dios de tu Padre. Entonces vemos cómo Dios empieza a identificarse con un pueblo, con una nación. Se identifica con Eber, un personaje que simplemente se menciona en Génesis 10. Vemos que se identifica con el padre de Moisés, Abraham, que ya lo vimos, ¿no? Amram. Eso es una prueba de la gracia preciosísima que se encuentra en Dios. Por allá en los evangelios, cuando los saduceos cuestionan la resurrección, Jesús los confronta y les dice, hasta en Éxodo aparece la doctrina de la resurrección. Entonces Jesús les dice, en el pasaje de la zarza, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues sepan que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Se identifica a Dios con su pueblo, incluyendo a personas que ya habían muerto, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa promesa aplica incluso a los santos del Antiguo Testamento por la misma fe salvadora. Abraham, Isaac y Jacob viven. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Vamos a encontrarnos con otras expresiones igual en Éxodo 3. Dice, por ejemplo, el Dios de vuestros padres, antepasados que probablemente muchos habían apostatado tras los dioses egipcios, tras las culturas paganas. Pero aún así Dios por el pacto dice, yo soy el Dios de sus padres, el Dios de sus antepasados. Y vamos a encontrarnos, por ejemplo, en Éxodo 5 que dice, yo soy el Dios de Israel. Dios de un pueblo que yo escogí, de Jacob y de sus 12 hijos. Son nombres, hermanos, que aparecen a partir de Éxodo, que obviamente se basan en Génesis, porque pregunta sería, ¿quién es Israel? ¿Qué es eso? Miramos entonces Génesis y nos encontramos que en alguna ocasión Jacob peleó con Dios. Dios lo bendijo
y le dio el nombre de Israel. Y que esos israelitas en Génesis, a los últimos capítulos, habitan en la tierra de Gosén. Entonces ya sabemos a quién se refiere el Señor cuando dice: yo soy el Dios de Israel. No solamente recuerda el pacto de Abraham, Isaac y Jacob, sino también recuerda a la gente descendiente de ellos. La palabra Elohim. Esa palabra aparece 73 veces, más de 73 veces en Éxodo. En el libro de Éxodo. Y en la Reina Valera 60. Más de 73 veces. 73 veces. En cambio, miren este detalle tan hermoso e interesante. En Génesis, la palabra Dios apareció 189 veces. O sea, la palabra Dios aparece más veces en Génesis que en Éxodo. ¿No se supone que la revelación es progresiva? Hermanos, precisamente por eso. Porque en Génesis Dios es visto como Elohim, como el poderoso, como el Dios omnipotente, pero que está todavía lejano y que poco a poco se va revelando. En cambio, en Éxodo va a aparecer la palabra Dios menos veces. ¿Saben por qué? Porque ya aparece el nombre Jehová, Yahvé, que aparece 403 veces en el libro de Éxodo. Entonces, hermanos, es normal, es natural que en Génesis aparezca tan pocas veces el nombre Jehová, mientras que el nombre Dios aparece tantas. Eso va a cambiar en Éxodo, porque el Dios de Génesis ya reveló su nombre en Éxodo. Eso es una prueba de esa revelación progresiva. En Génesis la palabra Jehová está 161 veces. Eso nos muestra inmediatamente que el centro del libro de Éxodo es Dios, pero en su nombre, Jehová. Hay otros nombres que se destacan en el libro de Éxodo. Por ejemplo, el nombre Yo Soy aparece en Éxodo 3 y en otras ocasiones. Yo soy Jehová, yo soy el Dios de sus padres, yo soy tu sanador, yo soy, aparece. ¿En Génesis apareció? Sí, por ejemplo, en Génesis Dios le dice a Abraham: yo soy tu escudo. Pero en Éxodo, aunado con el nombre Jehová o Yahvé, hermanos, aparece mucho más revelado. En Éxodo 5, en Éxodo 23, vamos a encontrarnos con el nombre Adonai, el Señor. Es otro nombre que aparece en Éxodo. Dios omnipotente, ¿ese había aparecido en Génesis? Sí, como el Shaddai. En Éxodo está de nuevo, claro, porque es el mismo Dios. Y en Éxodo capítulo 15 es la prueba. Claro, con Éxodo 3 también, pero Éxodo 15 tiene más nombres de los que tiene otro capítulo en todo el libro de Éxodo. Únicamente en el capítulo 15 hallamos varios nombres y títulos que reflejan que Dios está más cercano a su pueblo, que reflejan una relación más especial con su iglesia. Mi fortaleza, mi cántico, mi salvación, guerrero, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, tu sanador. Un solo capítulo, sin contar cuántas veces aparece Dios, Jehová. Entonces, ¿se acuerdan allá en Génesis 4:26? Cuando nació Enos, dice: comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Toma una mayor relevancia en Éxodo. En Éxodo 34 aparecen estos nombres: Dios fuerte, misericordioso, piadoso, Dios celoso. Hay otras expresiones que aparecen en Génesis que van a aparecer otra vez en Éxodo. Un ejemplo de eso es el rostro de Dios, esa frase. Jacob pelea con el ángel y le dice: he visto cara a cara a Dios. Por eso le puso Peniel a ese lugar. Otro ejemplo es cuando Jacob, de hecho en Génesis solo aparece 2 veces. Cuando Jacob pelea con el ángel dice: he visto cara a cara a Dios. Y luego cuando ve a Esaú a lo lejos dice: he visto tu rostro como el rostro de Dios. ¿Se acuerdan cuando se inclinó 7 veces delante de Esaú? Bueno, en cambio en Éxodo, la expresión rostro de Dios aparece en Éxodo 33 y 34.
mucho más personalísimo. Miremoslos. Éxodo 33, 11. Jehová hablaba con Moisés cara a cara. 33, 20. Dice: no podrás ver mi rostro. Hermanos, sabemos que Dios es espíritu. Él no tiene facciones. Así que cuando se está hablando de la cara o del rostro de Dios, es haciendo referencias a la presencia misma de Dios. No a la cara de Dios, sino a la presencia misma de Dios. Pero es tan cercana esa presencia que el autor dice rostro de Dios, porque estaba ahí personalmente por el pacto. Miremos el 23. Apartaré mi mano, verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Está hablando Dios de sí mismo, de su rostro. Eso en Génesis no pasó. También en Éxodo vamos a ver expresiones como la gloria de Jehová, que ni siquiera en Génesis aparece ni una vez. Vemos, hermanos, Éxodo es una cúspide. Vamos viendo a Dios, pero en Éxodo lo vemos más magnífico, en su santidad, en su gloria, en su fidelidad. De tal manera que Éxodo, como vimos, trata de Dios, sí, amén, pero también nos refleja un atributo muy especial de este Dios nuestro, la santidad. Y debido a esa santidad, también esa santidad se le exige al pueblo que Él mismo liberó. Por ejemplo, la presencia de Dios, el rostro. Cuando decimos el rostro hablamos de la presencia. Cuando hablamos de la gloria hablamos de la presencia. Y cuando hablamos de la presencia es imposible de dividirla o separarla de la santidad de Dios. Y es tal esa presencia que incluso el embajador que Dios escogió, el comisionado para la misión, el comisionado para la tarea, que fue Moisés, cuando estuvo allí delante de la zarza, ¿qué hizo? Se cubrió el rostro. Éxodo 3:6. Tuvo temor de ver a Dios. También lo vamos a volver a ver en Éxodo 34:8, cuando Dios se presenta y dice: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso. Y se presenta a Dios con toda su gloria. Moisés se inclina inmediatamente y adora. Genera esa reverencia que no le permite ni ver, aunque su corazón anhelaba verlo. Sabe que la santidad tiene un fulgor que lo puede fulminar. La santidad de Dios es el atributo que más brilla. Por eso es que cuando Moisés desciende, su rostro brilla. Entonces esta santidad ocasiona que ni siquiera el gran Moisés, admirado entre los hombres, aunque no superior al Mesías príncipe, el Señor Jesús, de todas maneras él, siendo el hombre más manso de la tierra, como decía en Números 12:3, se tiene que cubrir el rostro. De la misma manera, la nación escogida, la nación sobre la cual Cristo mismo viene para liberarnos con brazo de poder, ni siquiera esa nación misma pudo verlo. Es más, en Éxodo 20:18, la nación escogida ruega para no oír más la voz. Estaba allí en ese monte y hablaba, y el pueblo estaba aterrado. Le dicen a Moisés: ve tú y nos cuentas. Así es como nace o se confirma el ministerio del profeta. Por eso en los días de hoy el Señor levanta predicadores de la palabra y no nos habla Él mismo desde el cielo, porque es una voz terrible, que su santidad nos aterraría y no podríamos resistir a escucharla, menos cada 8 días. Ese pueblo no pudo oírla ni un día, cuando desde la montaña de fuego y humo y rayos decía los mandamientos. Es más, en Éxodo 19:12 al 14 se decía: ninguno puede pasar los límites del monte. El que pase el límite, sea hombre o animal, traspáselo con una lanza. Que el ser humano puede acercarse a él, pero con cautela, no con confianzas,
excesivas. Puede acercarse a Él con mucha reverencia. Moisés se arrodilla y dice: Señor, ¿para qué me trajiste si solamente les has traído más desgracias? Es un Dios que permite que se le hable, que se busque y Él se deja encontrar y responde: yo soy el Señor, estaré contigo, endureceré el corazón de Faraón y haré esto y esto y esto. Pero cuando está ahí, Moisés no puede ni siquiera mirar. Podemos acercarnos y orar a Él, pero con cautela. Podemos acercarnos y buscar su rostro, pero con mucho cuidado de no pasar los límites de esa santidad que lo hace infinitamente superior a nosotros y diferente. Entonces, hermanos, el ser humano puede acercarse a este Dios santísimo solamente dentro de los parámetros del pacto. Es así como mirábamos la semana pasada. Dios se deja encontrar y cuando Él escoge a un pueblo le enseña cómo ser adorado. Sí, precisamente por eso, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con cautela. No nos vamos a inventar tradiciones que enseñen una reverencia barata o supersticiosa. Nos acercamos con cautela dentro de los parámetros que Él mismo ofreció. ¿De qué manera Él pide que nos acerquemos? ¿De qué manera se exige que nos acerquemos? No hagamos algo que Él no exigió, pero sí hagamos lo que Él exigió. Acercarnos a Dios con reverencia significa acercarnos dentro de los parámetros que Él dio en el pacto. El problema es, hermanos, que esos parámetros, como reflejan esa gloria, como reflejan esa santidad absoluta, también nos aplastan. Entonces, necesitamos al mediador. En Éxodo hubo un mediador simbólico, frágil, que fue siendo perfeccionado poco a poco, Moisés. Pero el mediador del nuevo pacto, el Mesías, Señor Jesús, es Dios y es hombre. Entonces nos acercamos a Dios dentro de las condiciones que Él nos refleja en las Escrituras, pero no podemos acercarnos ni siquiera jactándonos de que los cumplimos, sino que nos acercamos de la mano con el Señor. Nos acercamos con reverencia, pero de la mano con el hermano mayor. Porque ante el Padre, solamente la santidad de su Hijo unigénito puede acercarse al ser humano. Sí, en obediencia y reverencia, pero esas dos cosas serían inútiles. Aún así seríamos fulminados si no nos llevaran de la mano por medio del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es garantía de que esa santidad nos va a proteger en vez de aniquilarnos. El Hijo de Dios es la garantía de que podemos acercarnos ahora sí con una confianza más cercana, incluso que la que tuvieron ellos. Ellos tuvieron terror, miedo. Nosotros tenemos reverencia y temblor también, pero tenemos al hermano mayor al lado, que habla por nosotros, que ruega por nosotros. Bien podría mantenerse distante. ¿Quién es como Él? ¿Quién le puede decir cómo hacer las cosas o por qué? Nadie. Si Él quisiera mantenerse lejos, ¿quién lo puede traer cerca? Pero esa es la gracia, que quiere ser cerca, estar cerca. Hermanos, ¿quién es el Señor sino Jehová, santo y excelso en sus caminos? ¿Quiénes somos nosotros, viles y miserables? Pero el Señor nos amó, nos envió al mediador y ahora podemos de la mano entrar a esa corte soberana, imperial y universal. Otro ejemplo de la gracia, hermanos, que use un Dios infinitamente grande, criaturas finitas y frágiles, se aparece en una zarza que echamos cada hermanos con un calor, una zarza que un niño podría romper, pero se presenta en una zarza frágil que la quema y no le hace daño. Pues más grande que el ejemplo de la zarza es
que usa a simples mortales para cumplir sus propósitos. Usa a gente mortal y pecadora para cumplir sus propósitos santísimos. Eso es sabiduría absoluta. ¿Cómo lograrlo? Él lo sabe. Usa a Miriam. ¿Se acuerdan? Vimos el primer personaje cuando guardó el bebé. A las parteras, cuando les puso el temor de Dios de no matar a los varones. A Moisés, cuando lo llama. ¿Cómo lo usa? Pero no es el único, hermanos. A Aarón, Bezaleel, para construir el tabernáculo. Manos de pecado iban a construir el lugar de la morada de la gloria de Jehová por la gracia. A Oliab, compañero de Bezaleel, para construir otro mortal. Nos deja ver esa gracia, ese poder, esa sabiduría que aún hoy todavía se reflejan para nosotros en nuestras vidas. Dios nos ama, Dios nos usa para su gloria. Y ser usados por Él, hermanos, es el don más maravilloso en el universo. Que los ángeles sueñan con ese imposible para ellos. Y a nosotros sí se nos ha dado eso, hermanos, esas tareas maravillosas, como son las de extender el Evangelio, como son las de edificar a la esposa del Mesías, como es la de servir con dones dados por nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Los ángeles nunca jamás tendrán eso, aunque sueñan con eso. Eso es gracia. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Saben qué es lo más especial que tenemos? La imagen de Dios. Porque propio de nosotros, ni nada. En alguna ocasión una persona me decía: es que yo no sé, pero Dios tuvo que haber visto algo en mí para que yo le haya agradado y me haya buscado. Porque Dios vio algo bueno en Saulo, y lo volvió Pablo. Dios vio algo bueno en David y lo buscó. No, hermanos, ese no es el Evangelio. Si ese fuera el Evangelio, las noticias son buenas, pero no tanto. Porque entonces no todos son tan buenos como ellos. Pero el Evangelio es tan buenas noticias que nos dice que todos éramos igual de desmerecidos. Igual de desmerecidos. ¿Qué teníamos nosotros? Nada. Y Dios nos vio y nos llamó. No vio en nosotros nada bueno para Él actuar. Porque Él es bueno, Él actuó. Y nos dio, hermanos, ese gran don de ser llamados. Y al ser llamados fuimos apartados. Porque sí, este Dios se revela. Sí, este Dios es lleno de gracia. Sí, este Dios se deja encontrar y nos dio el mediador para acercarnos. Sí. Pero nadie se puede acercar a Él sin fe. Se requiere fe. Miremos. Plaga de la sangre, las ranas, piojos, moscas, ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas, la muerte de los primogénitos, la vara de Moisés, la lepra en la mano de Moisés, la provisión del maná, agua de la peña. Todas esas cosas son milagros. ¿Quién puede controlar una plaga de langostas? Nosotros no tenemos ni idea qué es eso. Dice la Escritura que el suelo estaba cubierto porque no había ni dónde pisar que no hubiera langostas. Saltamontes grandes. Tábanos. Y todos los israelitas, y todos los egipcios, y todas las demás naciones lo vieron con sus ojos. Podemos imaginarnos a las naciones vecinas de las fronteras de Egipto tener terror de ir a visitarlos porque se veía la nube negra a lo lejos, la nube que les dio la oscuridad, que humilló a Ra. Podemos imaginarnos a los hititas a miles de kilómetros de distancia escuchar cómo Dios enviaba rocas de granizo para destruir todo a los egipcios en una tierra de desierto. Todas las naciones escucharon la fama que se hizo Dios en este libro de Éxodo. Pero aunque escucharon y vieron,
A pesar de que vieron con sus ojos físicos la intervención divina, los hechos de Dios deben contemplarse en realidad con los ojos de la fe. Todas estas naciones vieron y no fueron salvadas. Muchos israelitas vieron y ellos no entraron en la tierra prometida. Andamos por fe, no por vista. Este Dios se revela, nos invita a acercarnos, pero nos acercamos con fe. Es lo primero que se requiere para ello. Vamos a Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? De su incredulidad. Porque aunque veían y escuchaban la palabra, no tenían fe. Podían ver, palpar, oír y degustar los milagros de la intervención divina, pero no pudieron entrar porque estas cosas se degustan, se palpan, se ven. Es con los ojos de la fe. Miremos Hebreos 10:39. Dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fe, hermanos. Ahí continúa luego hablando el autor, desarrollando ese tema de la fe. ¿Por qué y qué hizo Moisés para abrir el mar rojo, hermanos? ¿Qué tuvo que hacer Moisés? ¿Será que la vara tenía poderes climáticos? ¿O el brazo de Moisés tenía poderes de gravitación? No, fe. Dios dice: extiende tu vara. Moisés, bueno. Entonces, al hacer eso, ¿qué muestra él? Fe. Josué, Caleb, fe. La manera de perseverar es la fe. Lo que para Israel debía ser una señal indudable, inmemorable de misericordia, cómo Dios viene y los rescata, para los egipcios eso es una señal de justicia. Vemos cómo Dios hace distinción, y Éxodo lo dice textual. Dios hace distinción entre israelitas y egipcios. A uno les da luz, a otro les da tinieblas. Eso es soberanía, hermanos. ¿Quién le enseñó al Señor a hacer eso? ¿No es justo? ¿No es que acaso ama a todos por igual? La soberanía de Dios, hermanos, muestra esto, que para unos hay misericordia y para otros hay justicia. Siempre es así. El cielo es inmerecido, el infierno es merecido. En el cielo está la gracia culminada en Cristo. En el infierno está la justicia culminada por la ira de Dios. Pero siempre Dios es soberano. Además, hermanos, esta soberanía se manifiesta sin precedentes. En Génesis lo vimos, claro, hermanos. Creó todo en 6 días. Le responde a Abel y a Caín no. Caín llevó lo mejor que tenía y Dios no quiso agradarse de Caín sino de Abel. Eso es soberanía. Echa a Caín, aunque le haga una señal, soberanía. Preserva a Set, soberanía. Camina no con Dios, Dios se lo lleva, soberanía. Llama a Noé, le dice: construye un arca, le trae los animales, cierra la puerta, soberanía, soberanía, soberanía. Llama a Abraham, le cambia el nombre a Abraham, le da un hijo a Sara, una mujer anciana. Con Isaac le da hijos por Rebeca, una mujer estéril. Hermanos, soberanía en todo lado. Preserva a José, a pesar de las intenciones de los hermanos, por soberanía. Pero en Éxodo vamos a ver que la soberanía no solamente tiene el control de la historia y de la humanidad, sino también de la naturaleza, de la creación. En Génesis vimos cómo Dios pasó por encima de la naturaleza, dándole un hijo a una mujer de 100 años. Pero en Éxodo
Vamos a ver cómo Dios toma la naturaleza y hace con ella qué quiere hacer, lo que quiere hacer. Toma langostas, animales irracionales, insectos, los envía, los quita cuando quiere. Envía codornices a un campamento, codornices, hermanos, en una ruta distinta. Tinieblas, granizo, hermanos, todo esto es una evidencia de la soberanía sin precedentes en cómo se revela. Cómo Dios mueve los medios de la naturaleza para analizar sus juicios. Usa los medios de la naturaleza, pasa por encima de ellos o a veces no los utiliza para revelar su voluntad. Por ejemplo, la zarza. Una zarza que está, hermanos, cubierta de un fuego. Muchas veces la parte de las plagas es la más conocida del libro. Pero hermanos, también Dios refleja ese control sobre la naturaleza, como abrió el mar rojo, sacó agua de una peña, las codornices, dio maná, hermanos, pan celestial, la manutención con pan celestial a un pueblo que estaba conformado por aproximadamente 2 millones de personas. Hay quienes piensan que más. Un pueblo, hermanos, acostumbrado a ser esclavo, le gana la pelea a un pueblo llamado Amalek, quien era un pueblo dedicado a hacer saqueos, a guerrear, y le gana. Se aparece en el monte Sinaí en fuego, truenos, centellas, voces. Moisés baja, la luz de su rostro brilla. Cuando el tabernáculo es construido, viene una nube que lo llena. Todo eso, hermanos, es lo que dice nuestra confesión en el 5.3. Dice: Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Ese es Dios. Inmanente, trascendente, soberano. Inmanente porque se acerca a nosotros. Trascendente porque es santísimo. Y soberano porque usa su creación para cumplir sus propósitos de la manera como a Él le place. Vamos a encontrar entonces todas aquellas referencias que hay de Jesús en el libro de Éxodo. Vamos a empezar con una que yo me atrevo a pensar, hermanos, que es la más principal, la más fundamental, y tengo que arrancar con ella. Éxodo 3, versículo 6. Cuando está en Oreb se encuentra con una zarza que está ardiendo, pero esta zarza no se desintegra. Entonces a él le da mucha curiosidad esa escena y se acerca. Cuando se va acercando, la escritura dice que Dios le habla desde allá, desde la zarza. ¿Sí? Moisés se quita la sandalia de los pies y en el versículo 6, aquella voz que estaba allá. En el versículo 2 se decía: es el ángel del Señor. Y en el versículo 6, ese ángel dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Ese es Cristo, hermanos. Esa es una aparición preencarnada de Cristo. Esa aparición tenía que ser de esta manera, en forma como de ángel del Señor. Si se presenta a Dios con su deidad, por eso Moisés tiene miedo, porque nadie lo puede ver y permanecer vivo. Entonces, si Dios se presenta como Dios, como deidad, Moisés, el libertador, queda muerto en ese mismo momento. Entonces Dios viene en una forma como de ángel. Su Hijo viene ahí en una forma como de ángel, porque no significa, con base en esto, que Jesús sea un ángel, porque siempre se usa un artículo muy específico para referirse a este ángel. Dice: el ángel de Jehová. De hecho, algunas versiones ponen ese ángel con A mayúscula, adrede, para diferenciarlo. Y el Señor Jesús, cuando Él mismo estuvo en la tierra, enseñó que ese ángel es Dios. Él mismo lo habló. Por ejemplo, Mateo 22:31. En ese pasaje dice: ¿no habéis leído
lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham y el de Isaac y el de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. El Señor Jesús está corroborando que la identidad de ese ángel es divina. Era Él mismo. Y una prueba final para eso se encuentra en Apocalipsis 1:8. Cuando Cristo se le aparece al apóstol Juan para entregarle la revelación del Apocalipsis, se presenta usando la misma expresión que usó cuando se le presentó a Moisés. Dice el Señor Dios: yo soy el Alfa y la Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor Jesús le está diciendo a Juan: yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Por qué el Señor habla de esa manera, hermanos? Cuando vayamos en Éxodo capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que cuando dice yo soy el que soy, esa expresión yo soy en hebreo es como si estuviera diciendo: yo fui, yo estoy y yo seré. Es una expresión que apunta a todo el espacio y tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces por eso es que en el griego, en Apocalipsis 1:8, lo hace escueto, explícito, y dice: yo soy el que era, el que es y al que ha de venir. Que es la misma cosa que cuando le dijo: yo soy el que soy, a Moisés. También pueden corroborarlo, hermanos. Anoten las citas: Marcos 12:26 y Lucas 20:37. En esas citas vuelve a corroborarse que la identidad de ese ángel era divina, y ya hemos visto que es el Señor Jesús. Entonces, aún en el libro de Éxodo ya estaba Jesús. Jesús no llegó, ni fue creado, ni apareció por primera vez en la Virgen María. El Señor Jesús ya preexistía antes, porque Cristo es eterno. Cristo es el que era. Él es el yo soy. 13:21. El Señor, o sea Yahvé, iba delante de los israelitas. Entonces primero se nos dice que es el Señor Yahvé. O sea, yo soy el que soy de Éxodo 3 es el mismo que está allá, que va delante de los israelitas. ¿Y qué hacía? Iba adelante ¿cómo? Guiándolos. Durante el día era una nube, y durante la noche una columna de fuego. Vamos a comprobar que este es Cristo. Por ejemplo, en Éxodo 17, versículo 6, le está hablando el Señor a Moisés. El pueblo ha murmurado, está enfrentándose a Moisés porque tiene sed, y le está exigiendo a Moisés que le dé agua. Moisés dice: pero esta gente está a punto de apedrearme. ¿Cómo hago para darle agua a todo este montón de gente? ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces el Señor le responde de esa manera, y en el 6 dice: yo estaré ante ti. ¿Dónde? Sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que el pueblo beba. Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba. Es como si estuviera el Señor allí en esa peña, y es más, voy mucho más directo: el Señor era esa peña. Vamos a ver ¿qué le está diciendo el Señor, hermanos? Porque es que Éxodo, hay muchos teólogos que dicen que es imposible entender Mateo y Apocalipsis sin entender Éxodo. Y yo lo puedo corroborar, hermanos, así es. Usted no puede entender el Nuevo Testamento, el Evangelio cumplido, como una promesa hecha realidad, si no ve dónde están esas promesas. Y aquí hay una de ellas. Tal vez no es una promesa directa,
pero sí es una tipología. Miren la señal. El Señor le dice: estaré delante de ti en la peña. ¿Qué tiene que hacer Moisés? Tiene que golpear la peña. ¿Delante de quiénes? De los ancianos. Hermanos, el Señor Jesús fue vituperado por los ancianos de Israel, fue entregado por el pueblo judío, fue golpeado, lacerado, crucificado, y ahora de Él bebemos esas aguas de vida. Esa peña de Oreb es Cristo. Miremoslo en las Escrituras. 1 Corintios, capítulo 10, 1, dice: no quiero, hermanos, yo tampoco quiero que ignoren que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, ¿quién estaba en esa nube? Estaba la nube, hermanos, era el Señor, el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo. Todos pasaron el mar. Versículo 2 dice: todos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cómo es eso? Porque la nube y el mar rojo, cuando se abre y el pueblo lo cruza, son un símbolo del Evangelio, de cuando estábamos en Egipto cada uno, en nuestra vida pasada, bajo el gobierno de Faraón, que era Satanás, que se creía un Dios, y nosotros le servíamos con gusto, porque nos gustaban las algarrobas y los pepinos que nos daba. Pero entonces el Señor vino a nuestra vida y nos liberó. Pasamos el río Nilo, el mar rojo. El mar rojo lo traspasamos. Hermanos, ese mar rojo es un símbolo del bautismo cristiano, donde se refleja que el cristiano salió de Egipto y sigue su camino a la travesía hacia el cielo. ¿Ven? Todas estas sombras, el Evangelio ya estaba revelado en cada una de las escenas que aparecen en el libro de Éxodo. Sigamos leyendo allá en Corintios. Dicen: todos comieron el mismo alimento espiritual. Vamos a comprobar que el pan del cielo, el maná, ese pan era símbolo de Cristo también. Versículo 4: todos bebieron la misma bebida espiritual. Como les dije, esa agua de vida es Cristo. Dice: porque bebían de la roca espiritual que ¿qué? Que los seguía. La nube seguía al pueblo, ¿se acuerdan? La roca también. ¿Y qué dice ahí? Esa roca era Cristo. El Señor estuvo ahí siempre, hermanos. Él comisionó a Moisés. Él protegió al pueblo con la nube y el fuego. Él era la nube y el fuego. Es muy impresionante, hermanos. Ese es Cristo. Entonces, en el libro de Éxodo está el Evangelio. En el libro de Éxodo está la fe salvadora. En el libro de Éxodo hay sombras del Señor Jesús. Debemos pedirle sabiduría al Señor, iluminación para encontrar esas sombras, poder percibir a Cristo en cada capítulo, porque ustedes deben acordarse, esto es un principio bíblico para interpretar la Biblia. Lucas 24, no lo olviden nunca, hermanos. 27. El Señor se les presenta, hermanos, y dice, comenzando desde el Pentateuco, usando Éxodo, los libros de Moisés, y siguiendo de ahí en adelante por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De qué trata la Biblia? De Cristo. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? De Cristo. ¿Cuál es la manera para interpretar el Antiguo Testamento? Buscando a Cristo, porque Él está allí. Versículo 44 dice:
Aquí ya se aparece a los dos apóstoles y les enseña. Estas son las palabras que les hablé estando con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En el Pentateuco. Éxodo está ahí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo les enseña: yo era la roca, yo era el ángel de la zarza, yo era la nube, yo era el maná, yo era representado por Moisés, yo fui representado por Aarón, el sumo sacerdote, por el tabernáculo. Yo soy el que soy. En Éxodo 33, ¿se acuerdan? El Señor le dijo: Moisés, yo pasaré delante de ti, te mostraré mi bondad. ¿Quién era ese, hermanos? Cristo. ¿Cómo sabemos que es Cristo? O sea, no estamos haciendo suposiciones. Comprobamos que Cristo era la roca, la bebida, el que abrió el mar, el que era la nube. ¿Sí? Pero hay más pruebas para eso, hermanos. Ese que se aparece a Moisés, que deja ver sus espaldas, es el Señor Jesús. Porque escrito está en Juan 1, capítulo 17, dice: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, pero el que ve al Hijo ve al Padre. También se puede ver eso en Juan 14. El apóstol Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre. Quiso imitar a Moisés, hermano, el apóstol, el hermano Felipe. Y el Señor Jesús en el 9 le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Cristo y el Padre son uno, hermanos. El que vio a Moisés allá era Cristo. Porque el Cristo es el que lo va a conocer. Y el que ve a Cristo, ve al Padre. ¿Ven, hermanos, toda esa cristología? Toda esa doctrina que está en Éxodo. Y los israelitas, a los que les fue entregado el Éxodo, no entendieron. En cambio, a nosotros nos es dado entender estos misterios, que ya no son misterio, ya están revelados. Siguen siendo misterio para los que todavía tienen el velo. Miren eso, hasta el velo que usaba Moisés era símbolo del velo que se tiene cuando la persona no está regenerada. Éxodo contiene el Evangelio definitivamente. Entonces, hermanos, no solamente hay apariciones preencarnadas de Cristo, intervenciones directas de Cristo en el libro de Éxodo, sino que también hay otras sombras que están en el libro de Éxodo. Por ejemplo, en Éxodo 29, 18 dice: quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Yahweh. Es ofrenda quemada al Señor, a Yahweh. El tema de los sacrificios ya estaba en Génesis. Es más, en Génesis está la razón de ser de los sacrificios, por qué ese era el método, ¿sí? Las bases para los sacrificios de ahí en adelante. Pero a partir de eso empieza a desarrollarse el tema, para que el Levítico ya sea hasta con requisitos, ceremonias, rituales. Y aquí en Éxodo 29, 18 se nos está diciendo que esos holocaustos eran un honor grato para Dios, que tenían un propósito: purificar los pecados. Cada uno de los sacrificios que aparecen en el libro de Éxodo son una sombra
del sacrificio perfecto que Cristo iba a hacer en la cruz. ¿Se acuerdan que les decía que Éxodo deja muy en evidencia que el corazón del hombre es pecador, es inclinado al mal? Que cuando él es regenerado, vive todo lo contrario a lo que Dios pide en sus mandamientos. Pues hermanos, debido a eso, incluso después de haber sido cambiados por el Señor, regenerados, todavía luchamos contra el pecado. Y al luchar contra el pecado, hermanos, vemos que nuestro corazón todavía es pronto para rebelarse contra las órdenes que son para su propio bien. Todavía. Por eso el libro destaca la necesidad, no solamente que Dios aparezca en la historia e intervenga personalmente, sino también la necesidad de que nosotros seamos perdonados. Y ese perdón se basa en derramamiento de sangre. O sea, hermanos, los sacrificios demuestran la necesidad del derramamiento de sangre inocente para que hubiera perdón de pecados. ¿Qué es eso? La doctrina de la sustitución, la doctrina de la imputación, la doctrina, hermanos, de la expiación. Que los pecados del pueblo culpable recaen sobre alguien inocente, que en este caso, en Éxodo, al comienzo eran animales con unos requisitos de perfección. Cuando los animales cumplían, si cumplían todos los requisitos, cada uno de ellos de un año, macho, no tenía ningún defecto, entonces cumplía los requisitos y servía ¿para qué? Para representar a Cristo. Para representar a Cristo. O sea que esos sacrificios mostraban lo que Cristo iba a hacer. ¿Qué es eso? El Evangelio. Efesios 5, 2. Pablo usa adrede el mismo lenguaje que está en Éxodo. Dice: anden en amor, hermanos, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿cómo? En olor fragante. Ahora el Padre lo percibió y fue tan perfecto, hermanos, que no se necesita otro igual, ni lo puede haber, hermanos, porque es el Hijo de Dios. Más adelantico, miremos Tito 2, 14. Jesucristo se dio a sí mismo, otra vez, por nosotros. Ahí vemos la expiación limitada para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué decían las leyes de los sacrificios? ¿Para qué eran? Para purificar los pecados. ¿Qué está diciendo Tito? Que cuando Cristo muere en la cruz fue para purificar los pecados. Cristo es el cumplimiento de esos sacrificios, hermanos. Los israelitas tenían que realizarlos diariamente, porque cada día ellos debían ejercitar la esperanza de que un día vendría el sacrificio perfecto. Eso es fe salvadora. Y cuando el pueblo hacía los sacrificios simplemente para cumplir, por obedecer de forma externa, hipócrita y no de corazón, ¿cómo veía Dios los sacrificios? Dios decía: estoy harto de ellos, no me los traigan más, lávense las manos. ¿Se acuerdan de eso? Lo decía Amós, Isaías. Pero cuando el pueblo los llevaba de corazón, Dios escuchaba. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando el profeta Samuel sacrifica un corderito? Y apenas lo sacrifica, cuando los filisteos vienen contra ellos, el Señor manda meteoros contra los enemigos, la tierra tiembla, y Dios vence a los filisteos por los israelitas cuando percibe el aroma al sacrificio. Cuando Dios percibió el aroma al sacrificio de Noé, ¿qué dijo? Ya no voy a destruir más la tierra con agua, porque percibió un aroma agradable. Todo eso era apuntando al Señor Jesús. Ahora nosotros no vamos a hacer sacrificios,
No se nos pide flagelarnos ni siquiera. Pero sí Cristo reclama un pueblo propio. Cristo dice, ese pueblo es mío. Usted es mío, le dice el Señor. ¿Qué es la iglesia cristiana? Dice, celoso de buenas obras. Moisés también es una sombra de Cristo, una tipología. Porque con Moisés, Dios nos estaba diciendo que para él relacionarse con su pueblo, iba a necesitar un mediador. Dios nos estaba enseñando que para poder acercarse a hablarle a su pueblo, iba a usar a un mediador. Ese mediador era Moisés en el antiguo pacto. Es más, Moisés recibe los mandamientos, se los lleva al pueblo. Pero eso era tan solo una sombra, porque el máximo mediador, hermanos, es el Señor Jesús, como lo acabamos de leer. Decía, mediador de un nuevo pacto mejor. Voy a hacer referencia a algunas tipologías que no he dicho. Por ejemplo, ¿en dónde encontró Moisés a su esposa? En Éxodo capítulo 2. ¿Dónde la encontró? Era gentil. La esposa de Moisés no era israelita, era gentil. De la misma manera nos estaba diciendo que Jesús, el Señor, sombra. Cuando digo tipo me refiero a que existen personas, existen eventos, existen cosas que están apuntando a algo que iba a venir después. Eso es un tipo. Moisés es un tipo de Cristo. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Abrió la puerta para que los gentiles fuéramos anexos, y de nosotros hizo también a la esposa. Hechos 7:35 hasta el 52. ¿Quién te puso a ti por juez? Nos vas a matar igual que como hiciste con el egipcio. Rechazaron a Moisés en su primera aparición. De la misma manera el Señor, el Espíritu Santo, nos estaba diciendo que a Jesús, su pueblo, lo iba a rechazar la primera vez que viniera. Jesús en su primera venida, ¿qué dice la palabra? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Hebreos 11:24. Pero recordemos que Moisés era un príncipe. Moisés tenía todas las comodidades para quedarse allá, hermanos. Porque iba a seguir o a irse con un montón de personas ingratas, con una cultura pobre, muchos analfabetas. Estoy hablando en términos seculares, porque Moisés fue criado por egipcios. Un pueblo miserable, que había perdido su identidad, que se estaba mezclando y abandonando su identidad. ¿Por qué Moisés quiere irse con ellos, hermanos? Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, cuando ya fue grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo por encima de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Un día, en el Evangelio de Juan se nos dice textualmente, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, ese día, ¿saben qué iban a hacer los judíos? Dijeron, este es el rey que había de venir. Vamos a nombrarlo y tumbemos a Herodes, porque ese es el rey. Cuando el Señor Jesús discernió que el pueblo estaba planeando nombrarlo rey, se fue. ¿No era más fácil, Señor? ¿No era más fácil hacerse rey y desde el trono sujetar a las naciones bajo sus pies? No, hermanos, porque el Señor no piensa como nosotros. Porque tenía puesta la mirada en el vituperio, en el oprobio que tenía que sufrir para darle perdón a su pueblo. Él prefirió el Señor, igual que Moisés, o superior a Moisés siempre, ser vituperado por el pueblo, traicionado, vendido
plata. Crucificado, cacheteado, golpeado, lacerado. Crucificado, prefirió eso. Moisés era una sombra, hermanos, una sombrita de eso que el Señor iba a hacer cuando Él llegara. Ese es el Evangelio. Por eso cuando Moisés golpea la roca brota agua. La roca es Cristo. Era necesario que Cristo fuera el siervo sufriente, fuera golpeado. Cuando Cristo fuera así golpeado, hermanos, vituperado, nos iba a dar esas aguas de vida que también representan al Espíritu Santo. Porque había dicho el Señor en Juan 14, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces les daré a otro consolador. Esa agua no solamente simboliza las aguas de vida eterna que es Cristo mismo, sino también simboliza al Espíritu Santo. Era necesario que Cristo padeciera para que luego sí viniera el Espíritu Santo. Miren esa conexión, hermanos. Hasta en eso. Señor, danos luz para encontrar todo eso precioso que está en tu palabra. En Éxodo capítulo 16, el pueblo murmura otra vez y dice: tenemos hambre. En el versículo 4, Jehová dice: mira, yo les haré llover pan del cielo. Juan 6, versículo 31. La gente dice: nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Mira, están las escrituras. Les dio a comer pan del cielo. ¿Dónde está eso? Éxodo 16, 4. Danos ese pan. ¿Por qué les dicen eso la gente al Señor? Porque habían recién comido. ¿Se acuerdan que les decía que lo querían hacer rey? Esa era la gente que quería hacerlo rey. Ellos eran. Pero el Señor se va. Luego lo encuentran. ¿Dónde te habías ido? Danos más pan. Mire, hermanos, esa actitud. Queremos más comida porque Moisés le dio. O sea, pruébenos que usted es el que dice que es. No habían comido, hermano, ya. Y otra vez estaban diciendo, exigiendo una señal. Sigue, dice: Jesús les dijo: de cierto les digo, Moisés no les dio pan del cielo. Miren la actitud. Los israelitas estaban diciendo: fue Moisés el que les entregó pan del cielo a los israelitas. Como tú quieres o pretendes o esperamos que tú seas el profeta, haz lo mismo. ¿Qué dice el Señor Jesús? No fue Moisés, fue mi Padre. Y es más, ese pan no era del cielo en el sentido espiritual, porque el verdadero pan que dice, mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo, el pan de Dios, es aquel que descendió del cielo y le da vida al mundo. El maná es tipo de Cristo. No solamente sacia nuestra hambre, nos sacia nuestra sed con el agua de la peña, nos sustenta nuestro cuerpo, nuestro ser espiritual interior, con la comida nutritiva, sino que también nos da la vida espiritual, la vida eterna. Versículo 34, pues claro, hermano, la gente escucha eso y dice: uy, este nos va a dar hasta mejor que Moisés. Señor, danos siempre ese pan. ¿En serio quieren ese pan? Vamos a ver si es cierto que lo quieren. Jesús le respondió: yo soy. El Evangelio de Juan contiene 7 yo sois. Yo soy, yo soy. Demuestra que Cristo es yo soy. Otra prueba, hermanos. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree nunca tendrá sed jamás. ¿Es literal eso, hermanos? ¿Cuántos aquí tienen fe en Cristo? Todos los presentes, ¿cierto? ¿No volvimos a tener hambre? ¿No hemos vuelto a tener sed? Físicamente, desde luego que sí, pero eso es espiritual y el pueblo eso no lo puede entender, porque lo espiritual se discierne solamente con lo espiritual y el carnal no puede entender esas cosas porque para él son locura. Versículo 36: pero ya les he dicho que aunque me han visto no me creen.
aquí estas escenas en Juan son de las pocas donde el Señor casi que dice que yo soy. Que yo soy el que debe venir, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Pero hermanos, se sobreentiende, es que se sobreentiende, está ahí. Yo les he dicho que yo soy. Por eso él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene no lo echo fuera. Miremos el 41, dice, murmuraban, otra vez hermanos, típico. 1400 años después se digan igual. Los judíos había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? El papá y la mamá, nosotros los conocemos. ¿Cómo es que dice que descendió del cielo? Jesús le respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. 48. Yo soy, otra vez, el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que no muera quien coma de él. Yo, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 52 dice, los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Hermano, esa palabra es muy pesada. Así como me vio el Padre viviente, yo vivo por él. También el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Miren el 60, lo que les digo. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61, otra vez el Señor los amonesta porque no murmuren, y miren el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Habían comido panes y peces multiplicados de forma milagrosa, pero volvieron atrás, porque comieron pan literal, pero no el pan de vida. Igualitico, los israelitas comieron maná y sus vidas fueron igual y murieron. ¿Qué dice el Señor? En cambio, el que come mi carne, bebe mi sangre, vivirá eternamente. Maravilloso, hermanos. Ese es el Evangelio. Está hecho.